Aquella tarde comenzó como cualquier otra para Andrés, un hombre exitoso que parecía tener todo lo que siempre había deseado: dinero, prestigio y una carrera envidiable. Pero al entrar en la casa de su padrastro, un lugar que siempre había evitado, algo en el aire cambió. Lo que debía ser una simple visita pronto se convertiría en un momento que cambiaría sus vidas para siempre. Al atravesar la puerta, su mirada encontró a su madre, Elena, en el suelo, llorando en silencio mientras limpiaba los restos de un día difícil. El contraste entre su realidad brillante y la tristeza que emanaba de ella era imposible de ignorar. El dolor que cargaba era visible, y cada lágrima parecía resonar con recuerdos de sacrificios no reconocidos y de desvalorización. Andrés sintió un nudo en el corazón, sabía que no podía simplemente cerrar los ojos e ignorar lo que veía. Era hora de actuar. Ese momento sería el punto de inflexión, donde el amor familiar y la generosidad superarían el dolor del pasado. Con valentía, decidió enfrentar la verdad y cambiar el destino de su madre para siempre. La transformación estaba a punto de suceder, y Andrés estaba preparado para sorprender a todos, incluido a sí mismo. Si aún no estás suscrito, suscríbete ahora y no te pierdas ninguna historia. El regreso a la infancia. Andrés, un hombre de 35 años, acababa de aterrizar en su ciudad natal, un lugar que había dejado atrás hacía mucho tiempo en busca de fortuna y reconocimiento. Al salir del coche lujoso, un modelo reluciente que simbolizaba su éxito, sintió un nudo en el corazón. Las calles eran las mismas que había dejado, pero ahora llevaban un peso diferente, como si cada esquina estuviera impregnada de recuerdos y sentimientos reprimidos. Mientras miraba a su alrededor, los recuerdos de su infancia comenzaron a inundar su mente como una película antigua. Recordó los juegos en la acera con sus amigos, el olor a pan recién horneado que salía de la panadería de la esquina, sobre todo, la mirada amorosa de su madre, Elena, quien siempre hacía lo mejor que podía con tan poco. Esa ciudad, con sus pequeños detalles, era un microcosmos de felicidad y sencillez que no podía olvidar, incluso después de haber acumulado riquezas. Andrés se había convertido en millonario en una industria que muchos consideraban frívola. Él creaba aplicaciones que prometían conectar a las personas, pero, irónicamente, lo alejaban de sus raíces. A pesar del confort y la opulencia de su nueva vida, siempre había un eco en su mente, un susurro que le decía que no estaba completo. El éxito no llenaba el vacío que sentía. La pequeña ciudad, con sus casas sencillas y jardines florecidos, albergaba una parte de su corazón que no podía reemplazar. Mientras caminaba por las calles que conocía tan bien, una pregunta persistente invadió sus pensamientos. ¿Seguiría su madre viviendo en la misma casa? La casa que tanto amaba, con el techo azul descolorido y la cerca de madera que siempre necesitaba un nuevo revestimiento, era un símbolo de la infancia que deseaba revivir. Fue allí donde aprendió los valores fundamentales de la vida, la importancia de la honestidad, del trabajo duro, sobre todo, del amor incondicional. Pero esa nostalgia pronto fue eclipsada por un sentimiento de culpa. Recordó las llamadas que nunca hizo, las visitas que nunca ocurrieron y la distancia que se había ensanchado entre él y su madre. El éxito lo había llevado a una vida que parecía distante de la realidad de Elena, quien aún luchaba por sobrevivir. A pesar de todas sus conquistas, se sentía perdido en un mundo que no era el suyo. El brillo de las luces de la gran ciudad no podía borrar las sombras del pasado que lo perseguían. Con un suspiro profundo, Andrés decidió que necesitaba visitar a su madre. Lo que no sabía era que esa decisión cambiaría su vida para siempre. Se dirigió hacia la antigua casa, su mente agitada por pensamientos de cómo sería verla de nuevo, imaginando su cálida sonrisa y sus abrazos apretados. Con cada paso que daba hacia la puerta, una extraña sensación de ansiedad lo envolvía. ¿Lo recibiría con los brazos abiertos? ¿O estaría decepcionada por su larga ausencia? Finalmente, al llegar a la puerta, vaciló por un momento, recordando las noches en que su madre lo consolaba durante las tormentas emocionales de la juventud. Con un ligero toque, golpeó la puerta, su espíritu dividido entre la emoción y el miedo. Y fue en ese instante cuando la vida que había dejado atrás estaba a punto de revelarse ante sus ojos, trayendo a la superficie verdades que nunca podría haber previsto. Cuando la puerta se abrió, Andrés quedó paralizado,
sus ojos fijos en la escena que tenía ante él. Su madre estaba en el suelo, llorando en silencio mientras limpiaba la sala, el brillo en sus ojos apagado, reflejando la tristeza de una vida llena de sacrificios. Lo que haría a continuación sería un momento que dejaría a todos horrorizados, pero que también lo llevaría a una comprensión más profunda de lo que realmente importa en la vida. La escena desoladora. Andrés empujó la puerta de la casa, que crujió ligeramente, como si despertara de un largo sueño. El olor familiar de la madera envejecida y el perfume de flores secas lo envolvieron de inmediato, trayendo de vuelta recuerdos de un tiempo más feliz, cuando su infancia aún era un campo de juegos y risas. Pero, al dar el primer paso, una sensación de angustia se apoderó de él, como una nube oscura formándose en un cielo que antes era azul. Con el corazón oprimido, caminó por el estrecho pasillo, recordando los días en los que corría por allí, haciendo ruido y escondiéndose en busca de aventuras. Sin embargo, hoy todo parecía diferente. Las paredes, que antes resonaban con risas, ahora parecían guardar un silencio pesado, como si absorbieran la tristeza que llenaba cada rincón de esa casa. Él vaciló por un momento, su mano flotando sobre la manilla de la puerta del cuarto de su madre, antes de abrirla. Lo que encontró lo dejó en shock. La escena ante él era desoladora y conmovedora. Su madre, Elena, estaba en el suelo de la sala, de rodillas, con las manos sucias de un trapo húmedo. Ella limpiaba el suelo, pero las lágrimas que caían por su rostro hacían que la tarea fuera aún más difícil. El cabello gris, que antes simbolizaba su sabiduría y fuerza, estaba desordenado y caía sobre sus ojos, ocultando a la mujer vibrante que Andrés siempre había conocido. El contraste entre la imagen de su madre y la alegría de su vida actual era como una bofetada, la realidad era cruel e implacable. Andrés sintió un nudo en la garganta al verla así. Su madre siempre había sido la roca de la familia, la mujer que, con una sonrisa, iluminaba los días más oscuros. Ahora, allí estaba ella, sola, inmersa en su dolor, mientras el peso del mundo parecía aplastar su corazón. El suelo, que un día fue testigo de tantas risas y juegos, ahora reflejaba la tristeza que la envolvía. Se acercó lentamente, cada paso pesando como si estuviera atravesando un mar de lágrimas. «Madre», murmuró, su voz casi un susurro. Ella levantó la mirada, y al verlo, una expresión de reconocimiento cruzó su rostro, mezclada con una sonrisa triste y un mar de lágrimas. La imagen de ella, con el corazón roto y los ojos enrojecidos, era un recordatorio doloroso de lo que la vida se había convertido. «¿Qué pasó?», preguntó Andrés, con la preocupación evidente en su voz. Elena, aún con el trapo en las manos, dejó escapar un sollozo profundo. «Ah, hijo mío, yo, solo quería que todo fuera diferente», dijo con la voz entrecortada. Lo que debería ser un hogar lleno de amor y calidez, ahora era un espacio marcado por la soledad y la desesperación. Andrés se arrodilló a su lado, no solo para ayudarla a limpiar, sino para ofrecerle el consuelo que tanto necesitaba. Tomó el trapo de sus manos y la abrazó, un abrazo firme que tenía el poder de sanar heridas invisibles. Mientras el calor del abrazo se extendía entre ellos, Andrés sintió que su propia tristeza se mezclaba con la de ella. Era como si todos los recuerdos felices que guardaba se estuvieran desvaneciendo lentamente. Recordó las tardes en que su madre le enseñaba a cocinar, las canciones que cantaba mientras él la observaba con admiración. Aquella mujer, que siempre había sido su heroína, ahora estaba enfrentando la tormenta sola. «Madre, ahora estoy aquí», dijo, intentando transmitir fuerza con sus palabras. «Enfrentaremos esto juntos». La mirada de ella, llena de dolor y esperanza, le daba la certeza de que su presencia hacía la diferencia. En el fondo, Andrés sabía que, a pesar de todos los desafíos que estaban por venir, el amor que existía entre ellos era un faro en la oscuridad. La escena, aunque desoladora, también marcaba un punto de inflexión. Allí, en el suelo de la casa que había sido testigo de tantas memorias, Andrés decidió que no se mantendría más al margen de la vida de su madre. Tenía que luchar, no solo por ella, sino por él mismo, para recuperar lo que se había perdido. El deseo de proteger a su madre latía dentro de él, y esa determinación sería la fuerza que los guiaría en los momentos difíciles que estaban por venir.
Mientras la luz del día se filtraba por las ventanas polvorientas, Andrés y Elena comenzaron a trabajar juntos. Un trapo aquí, una sonrisa allá, iban restaurando no solo el espacio físico, sino también el vínculo que los unía. Cada movimiento, cada gesto, era una pequeña victoria sobre la tristeza que los envolvía. El hogar, aunque marcado por cicatrices, aún tenía el potencial de ser un refugio seguro. Y, a medida que Andrés miraba a su madre, una nueva esperanza comenzó a brotar en su corazón. «Vamos juntos, madre. Vamos a llenar esta casa de risas otra vez», prometió, sin saber que esa sería solo la primera de muchas promesas que se haría a sí mismo. Juntos, empezarían un nuevo capítulo, donde el amor y la resiliencia serían sus mayores armas. Así, la escena desoladora que los unió también se convertiría en la base de una historia de superación y renovación, que cambiaría sus vidas para siempre. Y mientras ambos seguían limpiando, Andrés no podía dejar de preguntarse, ¿qué más estaba por venir? ¿Cómo enfrentarían a Carlos y la opresión que él traía? Cada desafío parecía acercarse, pero una cosa era segura, estaba preparado para luchar. La revelación de la verdad. Después de un largo día de trabajo y esfuerzo conjunto para arreglar la casa, Andrés y su madre finalmente encontraron un momento de calma. El sol empezaba a ponerse, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa, mientras la luz suave iluminaba la sala. Con un suspiro de alivio, Elena se sentó en una de las sillas desgastadas, sus ojos brillando con una mezcla de cansancio y gratitud por tener a su hijo a su lado. Andrés, aún sintiendo la tensión de la escena anterior, no podía ignorar la angustia que permeaba el ambiente. Mientras organizaba algunas cosas a su alrededor, su mente era un torbellino. Sabía que había algo más que su madre no había revelado, algo que pesaba en su corazón y que necesitaba ser dicho. «Madre», comenzó él, titubeante, mientras sus ojos buscaban los de ella. «Te ves tan cansada. Has estado esforzándote tanto, pero siento que hay algo más que necesitas contarme». La vacilación en su voz no pasó desapercibida. Elena lo miró, y por un momento, el silencio se apoderó de la habitación, solo interrumpido por el suave susurro de las hojas de un árbol afuera. Elena respiró hondo, como si se preparara para abrir una puerta que llevaba mucho tiempo cerrada. «Hijo mío», empezó ella, con la voz temblorosa, «he trabajado incansablemente para mantener esta casa en pie. Sabes que la vida no ha sido fácil, especialmente con Carlos». Vaciló, el nombre de su esposo salió de sus labios con un peso insoportable. «Carlos», repitió Andrés, con preocupación reflejada en su rostro. Recordaba las veces en que su padrastro llegaba a casa cansado y de mal humor, lanzando miradas de desprecio a todo y a todos. Nunca entendió cómo su madre, tan llena de amor y energía, podía ser tan menospreciada. «Él nunca me apoyó, Andrés», finalmente se desahogó Elena, con lágrimas asomando en sus ojos. «Siempre hice todo por él y por nuestra familia. Trabajé día y noche, sacrifiqué mis sueños, y aún así, parece que nada de lo que hago es suficiente. Él no ve lo que estoy haciendo». Las palabras salieron de su boca como un torrente, liberando una carga emocional que llevaba años guardada. Andrés quedó impactado. Nunca imaginó que su madre se sintiera tan infravalorada. «Pero siempre ha sido tan fuerte, tan dedicada», exclamó él, tratando de entender. «¿Cómo es que él no lo ve?» «A veces, la fuerza no es suficiente», dijo Elena, con tristeza en la voz. «Carlos se ha vuelto indiferente, y eso me lastima. Siento que estoy luchando una batalla sola. Las noches sin dormir, el esfuerzo en cada detalle de la casa, todo parece en vano cuando no tengo el apoyo de quien debería estar a mi lado». Las palabras de su madre resonaron en la mente de Andrés. Siempre había visto a Carlos como una figura distante, alguien que debía cuidar y proteger, pero que en realidad se había convertido en una carga. Ahora, Andrés comenzaba a comprender la profundidad del sufrimiento de su madre. Era como si se hubiera levantado un velo, revelando una verdad que ya no podía ignorar. «Madre, mereces ser valorada», dijo él, con fervor en la voz. «Nadie debería hacerte sentir así. Necesitamos hablar con Carlos, hacer que vea lo especial que eres». El deseo de proteger a su madre palpitaba en su interior,
un instinto natural que lo hacía querer enfrentarse a cualquiera que la lastimara. Elena miró a su hijo, con una sonrisa triste en su rostro. Querido, agradezco tu apoyo, pero no será fácil. Carlos es testarudo y está acostumbrado a creer que siempre tiene la razón. Y yo temo que, al enfrentarlo, todo empeore. No quiero que te lastimes por mi culpa. Andrés sintió un nudo en el estómago al imaginar lo que podría suceder, pero también sabía que debía hacer algo. Madre, no podemos seguir así. No podemos permitir que su indiferencia nos destruya. Juntos somos más fuertes. Vamos a demostrarle que no estás sola en esta lucha. La conversación entre ellos se profundizó, revelando más secretos y miedos que Elena había guardado durante años. Los recuerdos de los sacrificios que hizo para mantener a la familia unida comenzaron a surgir, y cada relato era una gota de dolor en un océano de sufrimiento. Andrés escuchó atentamente, comprendiendo que cada lágrima de su madre era una historia no contada, una batalla que había enfrentado en silencio. Cuando te tuve, Andrés, fuiste mi luz en medio de la oscuridad, confesó Elena, con la emoción en su voz cada vez más intensa. Tú me diste fuerzas para seguir adelante, incluso cuando Carlos estaba a mi lado, pero al mismo tiempo, no quería que sintieras el peso de mi dolor. Quería que tuvieras una vida feliz, lejos de los conflictos. Andrés, emocionado, tomó la mano de su madre. Me diste todo lo que necesitaba, madre. Ahora es mi turno de devolverte el favor. No estás sola. Enfrentaremos esto juntos. Mientras el sol se ponía, creando sombras danzantes en la sala, un nuevo entendimiento comenzó a formarse entre madre e hijo. Eran un equipo, listos para enfrentar los desafíos que se avecinaban. La valentía de Andrés estaba creciendo, al igual que la determinación de Elena. Juntos, se estaban preparando para un enfrentamiento inevitable. Con cada palabra, el peso del pasado comenzaba a disiparse, dando paso a una nueva esperanza. Era hora de que tomaran las riendas de sus vidas, y eso requeriría coraje, amor y, sobre todo, unión. Andrés sabía que la lucha aún no había terminado, pero estaba decidido a luchar junto a su madre. Y así, mientras ambos se miraban, la luz del amor familiar iluminaba el camino que tenían por delante, un camino que los llevaría a enfrentar a Carlos y su indiferencia de una vez por todas. Pero antes de avanzar, una nueva sombra surgió, prometiendo complicar aún más sus vidas. ¿Qué haría Carlos al enterarse de que estaban listos para confrontarlo? Esa pregunta resonó en su mente, como un presagio de una batalla que estaba a punto de desarrollarse. La decisión valiente. Andrés se sentó en su cama, la luz de la mañana filtrándose por las cortinas con una suavidad casi mágica. Sin embargo, la belleza del nuevo día no lograba disipar la tormenta que se formaba en su interior. Las palabras de su madre aún resonaban en su mente, cada una cargada con el peso del dolor y los sacrificios que ella había soportado. Recordaba la mirada triste de ella, como sus ojos brillaban más al hablar de sus recuerdos que al relatar las alegrías del presente. Era hora de actuar. Sabía que el momento de confrontar a Carlos no podía retrasarse más. El dolor acumulado durante años era una carga que ya no quería llevar. Cada desprecio, cada palabra amarga que Carlos dirigía a su madre le herían como espinas, y con cada día que pasaba, esa herida se volvía más difícil de ignorar. Andrés se levantó y caminó hacia la ventana, observando el movimiento de la ciudad abajo. La gente pasaba, apresurada, inmersa en sus rutinas, ajena a la batalla interna que él libraba. El olor a café recién hecho y pan caliente invadía la casa, trayendo recuerdos de mañanas tranquilas cuando la familia se reunía alrededor de la mesa. Pero ahora, todo eso parecía lejano e ilusorio. La indiferencia de Carlos había transformado aquel hogar, antes lleno de risas, en un lugar lleno de tensión. Con el corazón acelerado, comenzó a pensar en los posibles diálogos que podría tener con Carlos. ¿Qué diría? ¿Cómo podría expresar todo el resentimiento que se había acumulado a lo largo de los años? No puedo seguir así, susurró para sí mismo, su voz un eco de la determinación que brotaba dentro de él. Debo hacer algo. No puedo permitir que esta situación siga hiriendo a mi madre. Recordó todas las veces que Carlos había menospreciado a Elena, cada mirada de desprecio,
cada palabra que sonaba como un golpe. Las promesas no cumplidas y el apoyo que nunca llegó se volvían cada vez más insoportables. André estaba cansado de sentirse impotente, de ver sufrir a la mujer que amaba sin poder hacer nada. El amor que sentía por su madre lo impulsaba a ser fuerte, a enfrentar la verdad, por más dolorosa que fuera. Entonces, una idea comenzó a formarse en su mente, como un plan en medio del caos. ¿Y si no solo lo confronto, sino que expongo la verdad?, pensó. Esa era la clave, el camino para romper el ciclo de desprecio que se había instalado en la casa. Necesitaba reunir valor, no solo para enfrentar a Carlos, sino también para afirmarse como el hijo que siempre estuvo allí, dispuesto a luchar por su madre. Las horas pasaron lentamente, pero finalmente André decidió que era hora de actuar. El nerviosismo lo consumía, pero la determinación era más fuerte. Se vistió rápidamente, las manos temblando ligeramente mientras abrochaba la camisa. «Hoy es el día», murmuró para sí mismo, respirando profundamente. Con cada paso que daba hacia la sala, sentía que se acercaba a una batalla, una lucha por justicia y amor. Al entrar en la sala de estar, vio a Carlos sentado en el sofá, viendo un partido de fútbol con la misma indiferencia que había mostrado en los últimos meses. La televisión mostraba imágenes vibrantes de jugadores corriendo por el campo, pero la escena no lograba captar la atención de André. Lo que importaba era el hombre frente a él, aquel que tenía la capacidad de herir a su madre, y aún así, se sentaba allí como si nada estuviera ocurriendo. Carlos miró a André, una expresión de desdén apoderándose de su rostro. «¿Qué quieres?», preguntó, como si André no fuera más que una molestia pasajera. Esa pregunta, simple y directa, fue el detonante que André necesitaba. «Muy bien», Carlos comenzó, con la voz firme pero el corazón latiendo con fuerza. «Necesitamos hablar». El tono de su voz hizo que Carlos levantara una ceja, una señal clara de que no estaba tomando en serio lo que estaba a punto de suceder. Pero André no retrocedería. Continuó, la tensión aumentando a medida que cada palabra salía de su boca. «Has sido cruel con mi madre. No la valoras, no reconoces todo el esfuerzo que hace por esta familia. Día tras día, la desprecias y la haces sentir insignificante. Eso no es justo». Las palabras de André resonaron en la sala y, por un breve momento, la expresión de Carlos cambió. Había una sombra de incomodidad en su mirada, pero pronto fue reemplazada por una sonrisa arrogante. «¿Y crees que me importa lo que pienses?», respondió Carlos con desprecio. «Ella debe hacer lo que yo diga, o si no». «¿O si no qué?», interrumpió André, con la ira hirviendo dentro de él. «¿Vas a seguir actuando como si tu palabra fuera ley? No puedes tratar a las personas así, Carlos. No puedes tratar a tu esposa así». El enfrentamiento finalmente se estaba desarrollando, y el coraje de André comenzaba a tomar forma. Sentía la adrenalina corriendo por sus venas, y la certeza de que estaba luchando por lo correcto lo fortalecía. Necesitaba exponer la verdad, aunque Carlos intentara desviar la atención o minimizar la situación. «Es hora de que entiendas cuánto está lastimando a mi madre tu indiferencia», dijo André, su voz ahora un grito de verdad. «Ella merece más de lo que tú puedes ofrecer. Merece ser amada y respetada, no tratada como una simple sirvienta». Carlos guardó silencio, y la tensión en la sala era palpable. André podía sentir que algo había cambiado, una chispa de duda había comenzado a brillar en los ojos de Carlos. Pero la batalla aún no estaba ganada. Con el corazón pesado, André sabía que el próximo paso sería crucial. Tenía que estar preparado para lo que vendría después, porque el coraje y la determinación que había reunido para enfrentarse a Carlos ahora necesitaban transformarse en un compromiso real de proteger a su madre a toda costa. Y así, mientras la conversación continuaba, André se dio cuenta de que no solo estaba luchando por su madre, sino también por su propia identidad, por la voz que había silenciado durante tanto tiempo. No permitiría que el miedo lo dominara nuevamente, y la lucha que comenzaba en esa sala se convertiría en un símbolo de esperanza y resistencia. El desenlace de aquel enfrentamiento no solo podría cambiar sus vidas, sino también definir el futuro de aquella familia. André estaba a punto de descubrir que la valentía no es solo la ausencia de miedo,
sino la determinación de actuar a pesar de él. Respiró hondo, se preparó para lo que vendría y sintió que, independientemente del resultado, había elegido el camino correcto. Lo que sucedería a continuación, sin embargo, era un misterio que se iría revelando a medida que la conversación avanzara, cada palabra con el potencial de transformar sus vidas para siempre. El enfrentamiento tenso. André entró en la sala con una mezcla de nervios y determinación latiendo en sus venas. El aire estaba denso, casi palpable, como si toda la tensión acumulada en años de frustración estuviera a punto de explotar. Miró a Carlos, que estaba sentado en el sofá, con los brazos cruzados y una expresión endurecida, como una roca que se niega a ceder ante la erosión. Era allí, en ese momento, donde tenía que ser valiente. «Carlos, necesitamos hablar», comenzó André, con la voz temblorosa pero firme. Se acercó, sintiendo que cada paso hacia su padrastro era un paso hacia la verdad que tanto temía y deseaba. «No puedo seguir callado sobre cómo tratas a mi madre». Las palabras salieron de su boca como una ola que finalmente rompía después de haber sido contenida durante mucho tiempo. Vio la sorpresa en los ojos de Carlos, una mezcla de incredulidad y rabia, como si hubiera sido golpeado por un rayo. «¿Qué estás diciendo?», preguntó Carlos, tratando de mantener la voz controlada, pero André notó la fisura en la armadura que él siempre había llevado. «Estoy diciendo que ella merece más que este desprecio. La menosprecias todos los días, Carlos. Ella trabaja incansablemente, da todo de sí por esta familia y tú simplemente lo ignoras». Con cada palabra, André sentía la adrenalina recorriendo sus venas, mezclada con el dolor y la rabia que se habían acumulado dentro de él durante años. Carlos se levantó, el rostro enrojecido de indignación. «¿Cómo te atreves a hablarme así? No tienes ni idea de los desafíos que enfrento». La frustración se notaba en su voz, pero André no se dejó intimidar. «¿Desafíos? ¿Y qué hay de los desafíos de mi madre? ¿Cuántas veces la has visto llorar en silencio, preguntándose si todo su esfuerzo vale la pena?» La atmósfera estaba cargada, y André estaba decidido a no retroceder. Necesitaba que Carlos viera la verdad, aunque eso significara enfrentarlo con toda la fuerza de su dolor acumulado. «Ella nunca ha tenido tu apoyo», continuó André, su voz alta, llena de emoción. «Solo te importa tu comodidad y lo que los demás piensan de ti. Eso es egoísmo». El shock en la expresión de Carlos era evidente, pero rápidamente intentó recuperarse. «No tienes ni idea de lo que hago por esta casa, André. Solo eres un chico que no sabe nada de la vida». Pero la ira de André se había convertido en una hoguera ardiente de valor. «Ya no soy un niño, Carlos. Soy tu hijastro y veo lo que pasa aquí. Es hora de que enfrentes tus responsabilidades y dejes de esconderte tras esa fachada de padrastro perfecto». El corazón de André latía tan fuerte que parecía que se saldría de su pecho. Nunca había hablado así antes, nunca se había atrevido a desafiar a Carlos de esta manera. Pero la verdad que cargaba era más poderosa que cualquier miedo. Y, a medida que las palabras fluían, se sentía más fuerte, más seguro de sí mismo. La tensión entre ellos crecía como una tormenta a punto de estallar. Carlos, al darse cuenta de que estaba perdiendo el control, intentó cambiar de táctica. «Tú no sabes lo que es ser un hombre de verdad. No tienes ni idea de lo que es sacrificarse». Pero André estaba decidido. «El verdadero sacrificio, Carlos, es amar y apoyar a quienes dependen de ti. Y tú no lo has hecho». El enfrentamiento llegó a su clímax, y con cada palabra intercambiada, la hostilidad se volvía más intensa, como si el aire a su alrededor se incendiara. André sabía que se estaba arriesgando al desafiar a Carlos, pero no podía seguir ignorando el sufrimiento de su madre. Y en ese momento, tomó una decisión. Necesitaba ser el defensor de su madre, necesitaba ser el hombre que ella siempre quiso que él fuera. El coraje que se había acumulado dentro de él era lo único que lo mantenía firme. Pero a medida que la discusión se intensificaba, una sombra de duda comenzó a colarse en la mente de André. Estaba a punto de romper las cadenas que lo ataban, ¿pero cómo? La respuesta estaba en la fuerza que sentía por su madre. Y así, con el corazón acelerado, se preparó para dar el siguiente paso, uno que podría cambiar no solo su vida, sino también la de su madre para siempre.
El acto de generosidad. Después del tenso enfrentamiento, donde las emociones desbordaron como un río en plena crecida, Andrés aún se sentía agitado. Sin embargo, había una llama de determinación encendida dentro de él, una convicción inquebrantable de que era hora de actuar. Se había enfrentado a Carlos, pero el verdadero desafío apenas comenzaba. Era momento de pensar en su madre y cómo podría ayudarla a encontrar la felicidad que tanto merecía. Una idea audaz comenzó a tomar forma en su mente. Quería más que solo palabras, deseaba ofrecerle a ella una oportunidad para renacer, para dejar atrás los años de tristeza e indiferencia. Era eso lo que él podía hacer. Recordó una casa pequeña, pero acogedora, que siempre había estado vacía en el vecindario. Era un lugar que parecía haber sido hecho para nuevos comienzos, con ventanas grandes que dejaban entrar la luz del sol, como si cada rayo quisiera susurrar: aquí es donde puedes ser feliz. Decidido, Andrés empezó a trazar un plan. Imaginó cómo sería su madre entrando en la casa, la expresión de asombro en su rostro, seguida de una sonrisa radiante, como si finalmente hubiera encontrado su hogar de nuevo. Sabía que ese gesto tenía que ser más que un simple regalo, debía ser una invitación para que ella se liberara del peso emocional que Carlos representaba. Cuando cayó la noche, llamó a su madre para hablar. El corazón de ella aún parecía cargado, llevando las cicatrices del día. Entró en la sala con los ojos cansados, pero había un brillo de curiosidad en su mirada. «Andrés, ¿qué ha pasado? Pareces tan diferente», dijo ella, con una mezcla de preocupación y esperanza. «He tenido una idea, mamá», comenzó Andrés, tomando una respiración profunda. «¿Y si empezamos de nuevo? Encontré una casa pequeña que puede ser nuestra. Quiero que la veas». Las palabras salieron como un flujo constante, llenas de emoción y expectativa. Estaba nervioso, pero al mismo tiempo lleno de esperanza, creyendo que este era el cambio que ambos necesitaban. Los ojos de su madre se agrandaron de sorpresa. «¿Una casa? Para nosotros». Vaciló, como si la realidad aún no le hubiera llegado del todo. «¿Pero y Carlos? Él nunca permitirá que esto suceda». El dolor en su voz era palpable, pero Andrés estaba listo para desmantelar esos miedos. «No, mamá. Esta es tu oportunidad para empezar de nuevo. Carlos no puede decidir lo que mereces. Eres tan fuerte e increíble, y no tienes que cargar este peso sola. Vamos a dejar todo esto atrás». Se acercó a ella, tomando sus manos. «Quiero que sepas que no estás sola. Yo estaré a tu lado, siempre. Es hora de liberarte». Ella lo miró, con los ojos llenos de lágrimas, pero ahora había una semilla de esperanza creciendo dentro de ella. «¿Y si fracaso, Andrés? ¿Y si no puedo lograrlo?» El miedo era comprensible, pero la determinación de Andrés era contagiosa. «¿Y si te permites intentarlo?», respondió él, con una sonrisa alentadora. «Nunca sabrás lo que puedes lograr si no das el primer paso. Yo estaré contigo, en cada paso del camino». Y así, juntos, se dirigieron a ver la nueva casa. Cuando llegaron, el sol se estaba poniendo, lanzando una luz dorada sobre la estructura, como si estuviera celebrando ese momento. Andrés tomó la mano de su madre mientras ella observaba a su alrededor, con una expresión que alternaba entre sorpresa y cautela. «Es hermosa, Andrés. Nunca pensé que tendríamos algo así», dijo ella, con la voz entrecortada. «Es nuestro nuevo comienzo», respondió él, lleno de entusiasmo. «Aquí puedes ser tú misma, sin preocuparte por lo que Carlos piense. Este es un espacio para que te redescubras». Las palabras de Andrés eran como un bálsamo para su alma. Por primera vez en mucho tiempo, ella sintió una ola de libertad. Mientras caía la noche y las estrellas comenzaban a brillar en el cielo, la madre de Andrés lo miró con gratitud. «No sé cómo agradecerte. Eres el mejor hijo que una madre podría tener». Pero Andrés sabía que lo que estaba haciendo era solo el principio. El camino por delante seguía siendo incierto, lleno de desafíos y temores, pero estaban juntos. Y eso era todo lo que importaba. La conexión que habían creado en ese momento era más que un acto de generosidad.
Era una promesa de que ambos se apoyarían mutuamente mientras dejaban atrás las sombras del pasado. Pero, para Andrés, esta era solo la primera parte de una transformación mucho mayor. Sabía que aún tenía que enfrentarse a Carlos de nuevo, no solo por su madre, sino también por sí mismo. Y así, mientras se alejaban de la nueva casa, un nuevo capítulo estaba a punto de comenzar, y con él, un desafío que requeriría toda la valentía que tenían. El nuevo comienzo. La mudanza de Elena a la nueva casa fue un evento lleno de emociones, una mezcla de ansiedad y esperanza. El sol empezaba a ponerse, bañándolo todo con una luz dorada, como si el universo estuviera celebrando cada pequeño paso que daban hacia un futuro mejor. La casa, ahora decorada con cajas y muebles recién llegados, estaba llena de posibilidades. Era como si cada pared estuviera esperando ansiosamente para escuchar las historias que allí serían contadas. Andrés estaba allí, sudoroso y sonriente, ayudando a su madre a desempacar. La observaba con un cariño profundo, admirando la fortaleza que siempre había demostrado, incluso en los momentos más difíciles. «Mamá, mira este lugar. Es perfecto para ti. Imagina, aquí podemos hacer un huerto en el jardín, e incluso una zona de lectura en la sala», exclamó él, mientras su madre miraba a su alrededor, todavía asimilando el cambio. «Nunca pensé que podría tener algo así. Es como un sueño», respondió Elena, con lágrimas de alegría brillando en sus ojos. Su sonrisa era radiante, iluminando no solo su rostro, sino todo el ambiente a su alrededor. Su felicidad era contagiosa, y cada sonrisa hacía que el corazón de Andrés se llenara de orgullo. Al abrir una caja, Elena encontró una foto antigua de cuando André era pequeño, riendo mientras sostenía un globo. La imagen la llevó de vuelta a tiempos en los que la vida parecía más sencilla, llena de risas y juegos. «¿Recuerdas ese día?», preguntó con una mezcla de nostalgia y alegría en la voz. Andrés se acercó, mirando la foto con una sonrisa nostálgica. «Sí, hiciste ese enorme pastel, y lo dejé caer en la hierba. Pero solo reíste y organizaste un picnic. Es un recuerdo hermoso». «Era una época tan buena», suspiró Elena, llena de añoranza. Pero al mismo tiempo, la presencia de André a su lado hacía que el pasado pareciera una lección aprendida, no una carga. Ahora estaban viviendo el presente, y eso era lo único que importaba. Con el paso del tiempo, mientras desempacaban y organizaban cada habitación, la casa comenzó a cobrar vida. El aroma del café recién hecho llenó la cocina, y la sala se llenó de risas y conversaciones. André puso música suave para amenizar el ambiente, llenándolo de notas de alegría y nostalgia. «Hacemos una cena especial para celebrar este nuevo comienzo», sugirió André, mirando a su madre con entusiasmo. La idea la hizo sonreír. «Me encantaría. Podemos preparar la receta de tu abuelo, la que siempre hacía en las fiestas». Cocinar juntos se convirtió en un momento de unión, donde cada corte de verduras y cada mezcla de especias era una celebración de su vínculo. El aroma de la comida fresca era más que un simple olor. Era un símbolo de un nuevo capítulo, de una nueva vida llena de amor y esperanza. La relación entre madre e hijo se fortalecía con cada momento. Andrés se dio cuenta de que la mudanza no solo era un cambio de casa. Ambos estaban cambiando juntos, aprendiendo a dejar atrás el pasado y abrazar un futuro que, aunque incierto, estaba lleno de promesas. Elena, ahora en su nuevo hogar, se sentía renovada. Se estaba redescubriendo, permitiéndose ser feliz después de años de lucha y sufrimiento. Cuando la comida estuvo lista, se sentaron a la mesa, un ambiente iluminado por velas que danzaban suavemente, como si celebraran el amor que florecía entre ellos. «Estoy tan orgulloso de ti, mamá», dijo André, tomando su mano. «Te mereces esta felicidad». Elena miró a su hijo a los ojos y vio no solo a un hombre, sino al niño que un día soñó con cambiar el mundo. «Y tú, mi querido, eres la razón por la que aún creo en el amor y la esperanza». Con cada bocado, recordaban momentos de alegría y enfrentaban juntos los dolores del pasado. Surgieron conversaciones profundas entre risas y recuerdos, fortaleciendo un vínculo que ahora parecía inquebrantable. Era como si, juntos, hubieran creado un nuevo universo, donde el amor y la felicidad podían florecer. A medida que avanzaba la noche,
Elena comenzó a sentir que realmente era un nuevo comienzo. La casa, ahora llena de recuerdos, sonrisas y un amor renovado, era el hogar con el que siempre había soñado. Y André, a su lado, no solo representaba a su hijo, sino a un verdadero compañero en el viaje de la vida. El futuro aún estaba por llegar, pero la certeza de que estaban juntos hacía todo más fácil. Y así, esa noche, cuando las estrellas brillaban intensamente en el cielo, ambos se dieron cuenta de que la verdadera fuerza de la familia reside en la capacidad de levantarse y reinventarse. Con ese pensamiento, los dos durmieron tranquilos, soñando con las nuevas aventuras que estaban por venir. Su historia apenas comenzaba, y juntos, estaban listos para enfrentar cualquier desafío, fortalecidos por el amor y la esperanza que ahora llenaban sus vidas. La jornada de André y Elena no fue solo sobre mudarse a una nueva casa, fue una verdadera transformación de vidas. La valentía de André al enfrentar a Carlos, su determinación de liberar a su madre del peso de un pasado doloroso, y el gesto generoso de darle a Elena un nuevo hogar, todo se entrelazó en una rica trama de amor, esperanza y resiliencia. Elena, al dejar atrás las sombras de la indiferencia y el desánimo, descubrió que cada día es una nueva oportunidad para reinventarse. André, al apoyar a su madre, entendió que el amor puede ser la fuerza más poderosa de todas, capaz de sanar heridas y unir corazones. Juntos, aprendieron que los lazos familiares no se basan solo en la sangre, sino en la comprensión, el apoyo y la capacidad de empezar de nuevo, incluso cuando la vida parece desmoronarse. Esta historia nos recuerda que, sin importar cuán difícil sea el camino, siempre hay una luz al final del túnel. Cada uno de nosotros tiene el poder de cambiar su realidad, de liberarse de relaciones tóxicas y de cultivar un entorno de amor y apoyo. Al igual que André y Elena, tú también puedes encontrar fuerza en ti mismo y en las personas que amas, permitiendo que la esperanza florezca con cada nuevo amanecer. Si esta historia tocó tu corazón e inspiró en ti el deseo de buscar nuevas posibilidades en tu vida, no olvides suscribirte a nuestro canal. Únete a nosotros en este viaje de emociones y reflexiones, donde historias como la de André y Elena nos muestran que siempre hay un nuevo comienzo esperándonos. Comparte tus opiniones y experiencias en los comentarios a continuación y ayúdanos a difundir este mensaje de amor y transformación. Construyamos juntos una comunidad que valore el poder de las historias.